Ana Yancy Espinosa, de la Fundación Arias, ha investigado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas de Centroamérica y en América Latina. ¿Qué es lo que lleva a que esto en los últimos años no encuentre solución, o cuáles son las propuestas exitosas que hemos podido conocer? Bueno, básicamente porque cuando estamos hablando de violencia, identificamos una raíz común que es la violencia estructural. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia del Estado en la provisión de cierto tipo de servicios, sobre todo de servicios públicos, en la falta de oportunidades, en el pronunciamiento de la inequidad, que va generando obviamente diferencias entre grupos, entre sectores, entre personas, y ahí, digamos, se aplica lo que se denomina vulnerabilidad estructural, y es la forma en la cual cada uno de nosotros puede ser vulnerable en diferentes ámbitos y espacios en los que se mueve. Como por ejemplo, el elemento género es un factor de vulnerabilidad para las mujeres. En forma permanente siempre hay grandes niveles de discriminación en las diferentes culturas que afectan a las mujeres en forma primordial. Luego tenemos el elemento etario, que afecta a los menores de edad y obviamente a los adultos mayores. Si bien se tiende a pensar que por lo menos para los que son niños y jóvenes es un proceso temporal que se termina con la mayoría de edad, no es la misma situación que se da, por ejemplo, con la situación de género, que es permanente. Y ahí debemos sumar otro tipo de vulnerabilidades que vienen dadas, por ejemplo, de la situación económica, que toca el tema de etnia. Los aborígenes o las poblaciones indígenas son más vulnerables que las poblaciones más occidentales o ladinas, por decirlo de esa manera. Lo mismo pasa con las poblaciones afro de la región. Entonces vemos diferentes tipos de vulnerabilidades que también afectan a las personas que tienen que emigrar, a las personas que son desplazadas, tanto por eventos climáticos como por la violencia. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidades, lo planteamos, digamos, en unos niveles que son como más generales, como el de género y el de grupo etario, pero esos están cruzados por otras vulnerabilidades, así que estamos hablando de un fenómeno muy complejo. Sin embargo, quienes se otorgan mayor cantidad de víctimas a la violencia son los hombres, y fundamentalmente los hombres jóvenes, ¿no? Sí, básicamente cuando hablamos de victimización en temas de violencia y en específico de violencia armada, estamos hablando de un rubro que es aproximadamente el 43% de las víctimas que están entre los 15 y los 29 años. Estamos hablando de la población joven, estamos hablando de varones, o sea, la violencia tiene una condición genero-etaria, es muy importante. Y es cierto, o sea, también eso tiene que ver con la forma en que se construyen las masculinidades en la región. América Latina destaca muchas veces como una región machista. O, bueno, yo no diría que es exclusivo de América Latina, pienso que en otros lugares el machismo se refleja de otras formas. Pero digamos, en este sentido,